lado de la provincia del Cono Sur. Debido a la ordenación que causó sin duda una suerte de diálogo interno de la comunión anglicana con la ordenación del obispo James Robinson en los Estados Unidos, se desarrolló una suerte de dos posiciones marcadamente contrapuestas dentro de la comunión anglicana o la iglesia episcopal. Entonces se conformó lo que se llamó una posición muy clara de la provincia del Cono Sur, es decir, las iglesias anglicanas de Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay tomaron una posición fundamentalista frente al tema de la diversidad sexual. No solamente tomaron una posición de tipo doctrinario, teológico, sino también institucional. Entonces, ¿qué hace un peruano, clérigo anglicano, en Perú, que no puede predicar en ninguna de estos países? Pues, como dicen en Argentina, hacer la joda, ¿no? Entonces, en realidad tuve que inmediatamente estar bajo la custodia del obispo Martín Barahona, que es el obispo de la Iglesia del Salvador, y fue uno de los obispos que ordenaron al obispo James Robinson. Es uno de los obispos latinoamericanos que en este instante en Centroamérica, por ejemplo, está liderando todo el tema sobre iglesia y derechos y diversidad sexual. Bueno, he querido dar esta introducción para explicar por qué me tengo que presentar como miembro de la Iglesia Anglicana de El Salvador y no del Perú. Una de las cosas que quiero también comentarles a ustedes, he trabajado por muchos años por la Iglesia Luterana y mi experiencia viene ya de hace más de 15 años trabajando con personas viviendo con VIH. En realidad, mi experiencia surge por una tarea pastoral, por un parroquiano, que en realidad muchos de nosotros ni siquiera considerábamos que era una persona viviendo con VIH, porque usaba guantes y trataba él de disimular todos los signos posibles de la enfermedad. Y entonces sencillamente llego al hospital y me entero juntamente ya en los últimos minutos de fallecer de este joven de 22 años que vive con VIH. Y para mí fue en realidad un aprendizaje y una conversión total. Yo en realidad, el trabajo pastoral con personas viviendo con VIH surge en realidad en la sala de un hospital, y si quien conoce los hospitales aquí en el Perú, en esos tiempos totalmente eran calamitosos, las personas fallecían y eran tapadas por una sábana y quedaba en la sala frente a otro paciente durante casi medio día después de fallecer. Entonces la situación era muy trágica, en realidad yo no sabía qué hacer, y creo que muchos de los clérigos, muchos de los que estamos aquí, tenemos que admitir que muchas veces no tenemos las respuestas y no sabemos qué hacer. Y creo que es importante que este sentido de poder de iglesia y de la voz del predicador se torne más una voz humilde, sencilla y de aprendizaje. Y es lo que me ocurrió. Yo realmente me convertí en ese proceso y no sabía en dónde me metía realmente. Ingresé al tema de personas viviendo con VIH. Solidariamente trabajé con muchos hermanos católicos de la congregación Marignor, con hermanos de otras congregaciones. Ya no existía un sentido propio de quién era de qué denominación o de qué título, sino éramos hermanos y hermanas en la solidaridad para el aprendizaje solidario permanente. Ahí comencé a conocer a la comunidad de la diversidad sexual. Diversidad sexual que tengo que afirmar en esta mañana que me incluye. Yo soy heterosexual. Entonces, usualmente cuando hablamos de diversidad sexual hay la tendencia de hablar de GLBT y no de GLBT y H, que nos incluye a nosotros.
Entonces, muchas veces en el día de hoy estoy conversando y dialogando con muchos parroquianos y líderes de mi iglesia y digo, este tema de diversidad sexual no puede estar en la agenda de la parroquia. Y yo digo, bueno, entonces tú no puedes existir. Entonces yo les digo, el tema tiene que ver contigo también. Este no es es que estadísticamente este es un tema de minorías sexuales en este país. No, es un tema de todos y todas. En realidad es de las mayorías de este país. Hablarlo así me costó muchísimo. Salir en los medios de la televisión fue la razón de que el obispo aquí en Perú tuvimos que, como muy buenos amigos que somos, tuvimos que resolver desestimar tener una relación de obediencia como clérigo que soy y reconocer que tenemos serias diferencias teológicas y bíblicas. Una de las cosas que a mí me impresionó mucho cuando trabajaba con la Iglesia Luterana fue el efecto de la situación nazi en Alemania. Y el reverendo Martin Niemöller, en realidad él hizo una interesante prédica, y cuando él dijo así, primero vinieron a buscar a los comunistas y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron los judíos y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí. Creo que es increíble, pero creo que también es necesario decir que la iglesia y las religiones nos hemos callado. No somos capaces de poder decirle a quien tiene la estola más grande en nuestra institución que no es correcto lo que hacemos. Yo tengo hermanos y amigos que en realidad piensan exactamente igual que yo, pero no pueden dar la cara ni van a dar la cara. Y yo les he pedido que sean atrevidos porque tenemos en el día de hoy ya ni siquiera es el discurso bíblico teológico. En el día de hoy ya ni siquiera es el discurso político, digamos, en el ámbito social, porque las iglesias y las religiones tenemos que aprender de la sociedad. La comunidad viviendo con VIH o la comunidad LGBT nos tiene mucho más que enseñar a la iglesia que la iglesia enseñarles su liderazgo, su capacidad de presentar una agenda, su capacidad de enfrentarse a partidos políticos, a poderes de opinión, es increíble. Yo les tengo que decir que en realidad este cuello clerical debería estar en ellos y no en mí. Pero si algo tenemos que hacer los religiosos es enfrentarnos, no al discurso bíblico teológico, sino al discurso institucional. Nos toca en el día de hoy enfrentar y decir a nuestro obispo, estás equivocado. Esto es increíble, pero yo sé que esto es un atrevimiento que a mí personalmente me ha costado mucho, pero creo que nos toca cada uno de nosotros en el lugar de la religión donde estemos, decirle, ¿sabes qué? Tenemos que aprender a vivir y a mirar con amor. Quiero terminar, tenía muchas cosas más que decir, pero a mí me encanta Monseñor Romero. Y hay un dicho muy hermoso en sus homilias de Monseñor Romero. Permítanme a mí hablar de una teología desde América Latina. Monseñor Romero hizo una hermosa historia de una de sus prédicas y dijo, cuando uno mete la mano en una olla de agua con sal, si la mano está sana, no le sucede nada. Pero si tiene una heridita, dice, ¡ay, que duele! La iglesia es la sal del mundo. Y naturalmente que donde hay heridas, tiene que arder esa sal. Con esto quiero culminar en mis opiniones. Creo yo que la iglesia, por ser sal del mundo, tiene dos aspectos importantes. Uno, tiene que estar donde se devela el dolor, el estigma y la exclusión. Si no, deja de ser iglesia. Es donde hay dolor, estigma y discriminación. Y finalmente, su carácter sanador es su compromiso ante estas exclusiones. Yo no puedo hablar de inclusividad si no puedo mencionar exclusividades.
Y en este país, en mi Perú, en las iglesias, está viviéndose en exclusividades, en exclusiones. Se desarrolla una homilética y un discurso bíblico-teológico, pero para decirle a algunos que sí son hijos de Dios y a otros que no lo son. Y esto no es posible. En el día de hoy tenemos que levantarnos los creyentes y decir, esto no es posible.